De acuerdo. Bueno, ante todo, antes de empezar la exposición, daros las gracias a la asociación AM por invitarme a este webinar y a todos los que hoy nos estáis escuchando, pues bueno, por tener el interés por este tema y por asistir. Mi intervención, sobre todo, es una introducción, quiere ser una introducción a estos conceptos básicos de lo que es la responsabilidad social, sobre todo para acercar estas prácticas a la microempresa y que se vea o se resalte el beneficio que tiene el hecho de incorporar este tipo de estrategias en los negocios y que sea fácil de implementar, ¿de acuerdo? Por eso el título es ¿por qué implementar la responsabilidad social en mi negocio justamente en estos momentos que estamos viviendo de crisis y de incertidumbre? Bueno, como veis, mi exposición la he dividido en tres partes. Primero os haré unas pinceladas de la visión actual de negocio responsable versus lo que muy probablemente a muchos tenemos o se tenía la concepción de responsabilidad social corporativa de forma muy tradicional. Después veremos cómo se interpone o cómo se relaciona las necesidades sociales con las necesidades de la organización para que se entienda qué búsqueda hace una persona en base a esas necesidades sociales y cómo podemos ir creciendo con nuestra empresa hacia ello. Y ver, os marcaré, os ejemplificaré los beneficios empresariales que puede tener el hecho de incorporar este tipo de actuaciones para que, bueno, para que se visibilice que realmente es importante tenerlo en cuenta. Y de forma muy breve, espero que nos dé tiempo, el que os pueda decir, nada, un par de guías, un par de estrategias, un par de herramientas bastante fáciles que os puedan ayudar a vosotros mismos poder ir implantando en las microempresas este tipo de actuaciones y que, bueno, podamos ir haciendo este camino. Pues empezamos por la visión actual de lo que es el negocio responsable versus el concepto de responsabilidad corporativa tradicional. Os he querido poner una definición como muy básica que nos la da la ISO 26000 para que quede claro cuándo nos referimos a empresa responsable. ¿Qué es? De hecho, la definición que nos marca es como muy básica y muy global, pero creo que para las personas que no estén familiarizadas con estos términos puede ser de ayuda. Una empresa responsable es la organización que se responsabiliza de los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente, a través siempre de un comportamiento ético y transparente. ¿Esto cómo se materializa? Pues bueno, una empresa responsable debe tener una serie de características. Entre ellas, debe ser realmente integradora. ¿Qué significa esto de integradora? Pues tiene que ser un proceso abierto en el que se tenga cabida todos los agentes de la sociedad que se ven afectados por la actividad de la empresa, que los tengamos en cuenta. Sobre todo, y evidentemente debe ser participativa, muy básico, estar siempre en constante contacto con los grupos de interés. Sostenible, como no, uno de sus fines debe ser generar valor social, valor económico y medioambiental. Sobre todo, que es fundamental, que es algo que no se suele hacer, es que debe ser medible y comunicable. Hemos de saber qué progreso y en qué estamos consiguiendo con todo aquello que vamos implementando y lo hemos de comunicar a todos nuestros grupos de interés. Yo siempre digo que aquello que no comunicamos no existe, el otro no lo conoce.
debe ser transparente. Esta información debe estar en constante seguimiento de nuestras acciones y, como decíamos en el debate inicial, debe ser global, es decir, transversal a todas las áreas del negocio. No es algo, como bien decía Manuel, son acciones sociales, sino que va implícito en todas las áreas de nuestro negocio, incluso en todas las áreas geográficas, en caso de que hayan diferentes delegaciones. Extensiva e innovadora, deben participar todos los miembros de la empresa, no algo solo hecho y cocinado por un departamento de responsabilidad social o por los socios de la empresa, sino que se debe hacer partícipe a todos ellos. Coherente, evidentemente, tiene que tener un sentido y, lógicamente, estar alineada con los valores y la ética de la empresa y verificable. Sobre todo, hemos de poder reportar aquello que estamos haciendo y, en último término, incluso que pudiera ser auditada. Os he querido poner un cuadro como muy básico para que veáis lo que muchas veces se tiene el concepto de responsabilidad corporativa, que es aquella concepción que teníamos de forma tradicional, muy asociada a las grandes corporaciones y que no tiene nada que ver con lo que realmente entendemos por negocio responsable, para que veáis las diferencias y que veáis que realmente lo podéis incluir en vuestros propios negocios. Eh, Muchas veces se tiene la idea de que la responsabilidad social es un patrocinio, una financiación de proyectos sin ánimo de lucro o acciones sociales aisladas e incluso de beneficencia. Además, muchas de las empresas que al inicio de todo incluían este tipo de acciones, si realmente las analizabas, incluso ni ellas mismas tenían políticas sociales instauradas para sus trabajadores, por ejemplo, y era un enfoque muy de cara a los socios y a los inversionistas, sin tener en cuenta el resto de grupos de interés. Pues lo que realmente os queremos trasladar es una visión de negocio responsable en el que, sobre todo, la integración de todas estas estrategias de responsabilidad social empresarial en la esencia del negocio, con un programa integral, no con cosas sueltas sin ningún tipo de sentido. Deben ser, evidentemente, además, empresas que tengan una política social instaurada, unos valores muy definidos, realmente un propósito marcado y un código ético. Y bajo mi punto de vista, y sobre todo muy importante, es el dar valor, el estar en constante comunicación y en constante participación activa de nuestros grupos de interés, que es el enfoque stakeholders. Grupos de interés tales como clientes, trabajadores, colaboradores, proveedores, etcétera, a todas aquellas personas con las que alguna actuación de nuestra empresa tenga afectación. Además, os quería, además de esta concepción, os quería dar a conocer algunas de las corrientes emergentes que ha habido hasta ahora para que también nos puedan ir sonando, que a veces hay mucha confusión y, bueno, que podáis saber que también tienen un, un- o sea, que está implícito y nos ayuda a poder continuar trabajando en esta línea que os comentaba. Una de ellas, por ejemplo, puede ser la economía del bien común. Es un movimiento de carácter social, económico y político, liderado por Christian Felber en 2010 y que define un sistema económico alternativo fundado en la dignidad humana, la solidaridad, la cooperación y la responsabilidad ecológica.
Además de ello, también podemos encontrar una corriente emergente que es la economía social y solidaria, ya desde hace unos cuantos más años, y que es un conjunto de iniciativas socioeconómicas que sobre todo priorizan la satisfacción de las necesidades de las personas por encima del lucro. También caracterizan porque son independientes con respecto a los poderes públicos y actúan siempre orientadas por los valores empresariales. Y os quería también hacer visible toda la corriente que es del capitalismo consciente, que es un movimiento impulsado por Rax Sisodia y John Mackay, que nace con la vocación de influir en todas aquellas personas y compañías que creen en un tipo de capitalismo capaz de ser el motor de desarrollo de la humanidad, donde las empresas privadas realmente son parte activa y esencial de esta evolución hacia un mundo mejor, que es la concepción que os comentaba en la diapositiva anterior. Entonces, ahora teniendo claro, sobre todo, lo que es el enfoque de los grupos de interés, os quería hacer ver y que vierais cómo influyen las necesidades sociales de estos grupos de interés con los que nosotros constantemente nos relacionamos y qué beneficios tiene la implementación de este tipo de estrategias en cualquiera de vuestros negocios. Desde una visión sociológica, las empresas están formadas por personas. Las empresas son espacios vivos donde las personas son el centro de todo. Así que esta concepción viene dada por la incorporación de la visión de empresa como una organización centrada en la persona. Por eso os quería presentar la teoría de Maslow en relación a las necesidades sociales de las personas, ya que si entendemos bien cuáles son y el recorrido que hacemos todos en la culminación de estas, nos ayuda a mejorar las dinámicas y las relaciones que generamos entre todos los grupos de interés de nuestro negocio. Como veis, en la pirámide siempre vamos de la base, de las necesidades básicas, a la cima, a la autorrealización. Realmente es un recorrido que hacemos todas las personas y que siempre buscamos la máxima culminación, que es la autorrealización. Podríamos hacer el símil de una carrera de obstáculos, donde empezamos por el punto de salida, que son la consecución de las necesidades relacionadas con la fisiología, las necesidades básicas, y cada vez que conseguimos tener cubiertas ese estadio de necesidad, el ser humano tiende siempre a seguir avanzando para conseguir el siguiente nivel, hasta llegar a la cima. Que serían las necesidades de autorrealización. Este viaje todos lo buscamos y todos queremos llegar a este punto. Es algo innato en las personas, es algo inconsciente que veremos la relación que puede tener con la incorporación de lo que es el negocio responsable en la consecución de todas ellas. Así que, como conclusión de esta teoría, os quería destacar que si las personas y las relaciones que conforman todos los grupos de interés avanzan hacia la autorrealización, la empresa también avanza en la misma dirección, mejorando en cada etapa. Así que lo que conseguimos es ser, cada vez que vamos superando una etapa, es ser más productivos e incluso más rentables, así como más responsables. Ahora, si os parece, vamos a ver cada una de estas necesidades un poquito más a fondo para que veáis en qué se basa, qué necesidad es la que está cubriendo como persona y cómo la podríamos aplicar en lo que es la construcción o el seguimiento de un negocio responsable. Las necesidades básicas de las personas
como dijéramos la base de la pirámide, son, como hemos dicho, la necesidad fisiológica, como la respiración, la alimentación, el descanso, son aquellas actividades básicas, de supervivencia. Entonces, en el formato empresa, lo trasladamos a que la organización en este punto tiene un marco aceptable de trabajo en el que se respetan los derechos básicos del trabajo, sigue una normativa y evidentemente no ejercen ninguna práctica legal. Es como la base, ¿no? Es algo como muy, muy básico, que esto evidentemente prácticamente el 100% de los negocios, sobre todo aquí en España, pues bueno, es algo que ya tenemos asolido, ¿no? Entonces, el siguiente nivel que siempre buscamos como persona es el nivel de seguridad y protección. Este nivel es el hecho de sentirnos protegidos, seguros y normalmente como persona buscamos una estabilidad, aquello que nos da estabilidad, nos da seguridad. Entonces, a la hora de hacer el símil siguiendo la línea de la empresa, de la organización, lo traducimos a establecer, aquí ya estamos construyendo un clima de confianza con los trabajadores, con los clientes, etcétera. Y realmente aquí ya estamos implementando también protocolos de protección de riesgos laborales, una política de protección de datos, etcétera. Ya estamos dando unos pasitos más hacia la culminación de la autorrealización, que podríamos decir en global lo que es el negocio responsable. Una vez conseguido estas primeras bases de la pirámide, pasamos a lo que sería el nivel medio, que es la aceptación social y afiliación. Es una necesidad muy básica, aunque esté en el medio de la pirámide, ya que todas las personas necesitamos estar en contacto y ser aceptadas por el grupo, por la sociedad. Es algo que tenemos innato y que necesitamos igual que necesitamos las fisiológicas o las de seguridad. Entonces, en este peldaño, las empresas responsables aquí en este nivel es cuando ya podemos estar hablando de establecer una comunicación efectiva, ya podemos estar desarrollando o teniendo un propósito claro, una cultura organizativa en la que se integre a toda la cadena de valor. Y aquí normalmente lo que también se trabaja mucho es el fomento del liderazgo, la dirección por objetivos y sobre todo vamos en la línea de establecer políticas sociales dentro de la empresa. La penúltima necesidad es la del reconocimiento, como veíamos en la pirámide. Ya solo no necesitamos ser aceptados cuando esto ya lo hemos culminado, sino que lo que ahora estamos buscando y lo que queremos además es ser valorados como persona y profesional, que no tiene nada que ver el ser aceptado que el ser valorado. Es el hecho de que me ven, me reconocen. Entonces, aquí en el plano de lo que sería la empresa, es cuando se fomentan las alianzas, sobre todo se hace generalizar la participación activa de los grupos de interés y cuando yo me pongo delante y reconozco a todo lo que son mis grupos de interés, no solamente estoy dando a entender que veo a esas personas con las que yo estoy generando esas relaciones, sino que además te entiendo, te estoy dando a entenderte que te entiendo, soy empático contigo, te pongo en valor, que es súper importante, y te incluyo. Ahí es cuando podemos hablar de participación activa de los grupos de interés. Es un nivel importante de alcanzar, sobre todo para llegar luego al desarrollo máximo, que sería la cúspide
de la pirámide de Maslow, que es la autorrealización, que es hacia donde tendemos todos a llegar. Entonces, este último nivel de necesidad a alcanzar, sobre todo en las personas, viene referenciado por el desarrollo de un propósito personal. Necesitamos tener desarrollado ese propósito y darle sobre todo un sentido a nuestra vida en el que cuando consigues realmente llegar a este punto, ese viaje como persona, es que te sientes feliz contigo mismo. Es una tendencia además muy básica del ser humano llegar hasta aquí, tenerle todo el sentido a lo que haces, a lo que dices, a lo que vives, etcétera. En este último paso, por ver este símil con la empresa, con la organización, sería el posicionamiento como marca socialmente responsable. En este momento, en este punto, podríamos entender que la responsabilidad social empresarial fluye y que se enlaza con la esencia y con el propósito del negocio, siguiendo un sentido y una coherencia. Al conseguir esta necesidad es cuando se fomenta, pues, sobre todo, pues, la atracción del talento, el desarrollo individual en línea con el desarrollo de la organización, excelentes ambientes de trabajo, un alto compromiso social y cosa muy importante es que incluso los grupos de interés llegan a ser embajadores de nuestra propia marca. Entonces, viendo esta teoría, la debemos de ver como un viaje con diferentes etapas a las que vamos llegando, en el que cada vez el crecimiento es mayor y el equipaje es menor y nos cuesta menos llegar al final. Parece un camino largo, pero a la que ya te pones a andar en este viaje, una vez que ya estamos por la mitad de la pirámide, llegar a la cúspide no cuesta tanto. Y es una evolución y una transformación de nuestro negocio que atrae un crecimiento exponencial, incluso de una forma muy natural. Entonces, ahora en estos momentos post-COVID o de COVID todavía, creo que es un acierto innovar en esta construcción de relación con los grupos de interés. Realmente las personas agudizan la búsqueda por alcanzar las necesidades sociales en momentos de crisis. Este viaje hacia la consecución de las necesidades que os he explicado se agudiza incluso más. Y además nos encontramos que esta pandemia ha generado que los clientes sean más sensibles con la responsabilidad que aplican los negocios, que le den muchísima más importancia, más visibilidad a estas estrategias. Incluso en muchos negocios ha cambiado la interacción con los grupos de interés. Así que en este momento de crisis es un momento ideal para establecer estrategias de responsabilidad social. Creo que puede ser una inversión de futuro para todos vosotros. A comentaros muy rápidamente algunos de los beneficios que puede generar en un negocio el hecho de instaurar y el hecho de tener esta filosofía de negocio responsable para que veáis que puede ser una inversión y no un gasto. Es sobre todo pues, una mayor permanencia en la empresa del personal, una retención del talento, un aumento del prestigio como empleador, sobre todo se incrementa la productividad y la creatividad, puede mejorar muchísimo el clima laboral y lo que son la resolución de conflictos, el hecho de implantar una comunicación no violenta, por ejemplo. Fidelizar y aumentar la cartera de clientes da el hecho de poder implantar este tipo de estrategias
Evidentemente, podemos tener una obtención de ventajas fiscales y mejora de la rentabilidad. Incluso para aquellas empresas que se presentan a concursos públicos o licitaciones, el hecho de cumplir según qué tipo de cláusulas, que ahora la Administración, pues bueno, ya está un poco más en ello, ya las va incorporando, mejorar la imagen corporativa, un mayor reconocimiento por los consumidores y por el sector. Es este posicionamiento que hablábamos en la cúspide de la pirámide, ¿no? Este aumento del valor como marca. Y, cómo no, generar un mayor compromiso de nuestros empleados con el propósito y con los objetivos de la empresa. Entonces, visto todo esto, para finalizar, os quiero explicar brevemente alguna herramienta, alguna estrategia fácil que vosotros mismos podáis implementar y que las podéis incluir sin ningún tipo de inversión económica. Como decía Paqui antes, realmente es tener la intención y esa filosofía en todo aquello que yo hago. Como herramientas que os pueden ser útiles para tener una orientación, os he querido dejar estos 3 links, a ver si se ponen todos, sí, que sería el link al Pacto Mundial, por si alguno de vosotros no lo conocéis, el link a la Agenda 2030 y el link a la ISO 26000. Aquí encontraréis, por ejemplo, en el Pacto Mundial, los 10 principios que rigen, que os pueden servir como guía. Pues bueno, pues nos pueden servir pues, como guía a la hora de elaborar nuestros valores, nuestro código, un poco como base. Y sobre todo, aquí en la Agenda 2030 tenéis explicados todo lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En los 17 objetivos con todas sus metas, además están muy bien explicados, con lo que os podéis tener una guía para vosotros mismos implantar políticas sociales y estrategias de responsabilidad social. Y os he querido también dejar el link a la explicación de lo que es la ISO 26000 para que os la podéis descargar y que os pueda dar muchísima información y que en estos momentos en los que estamos, pues que la podáis trabajar. Y como último link que os he querido indicar son las guías con las que bueno, podemos utilizar de estándares para elaborar correctas memorias de sostenibilidad y que así os podáis crear una herramienta propia de evaluación y comunicación, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Que podáis tener esa medición, esa evolución, ver hacia dónde vais y sobre todo que podáis ir comunicando con vuestros grupos de interés todo aquello que vais implementando en temas de responsabilidad. Para acabar mi exposición, sobre todo mi recomendación es que para todos aquellos que queráis empezar a trabajar la responsabilidad social en vuestro negocio, sobre todo empecéis por la base, que ahora en la siguiente intervención Manuel nos lo explicará con más detalle, todo lo que es la gestión sostenible, la empresa, bueno, lo que es la responsabilidad como empresa, ¿no? Es que pensemos en cuáles son nuestros valores como empresa, cuál es nuestro propósito, todo ello que también lo podamos traducir a un código ético y de conducta y a partir de aquí pensemos y establezcamos cómo nos vamos a relacionar con los grupos de interés. Es básico la integración de todos los grupos de interés, pero una integración, yo siempre digo, que sea una integración de verdad. ¿Con esto a qué me refiero? Que sea una integración, una participación activa, que esto sobre todo es lo que más cuesta. Cuesta mucho dejar entrar o dejar participar de forma activa
a todos nuestros grupos de interés. No sirve solo con establecer, por ejemplo, cuestionarios de satisfacción, que sí, que además los hemos de tener y que está bien, ¿no? Pero que esto solo nos da información, por ejemplo, a nosotros para mejorar nuestro negocio, para mejorar nuestra forma de actuar, etcétera. Pero no influye en la consecución de la necesidad de reconocimiento, que es la que estábamos viendo en la pirámide de Maslow, que es aquella consecución de necesidad a la que nuestros grupos de interés quieren llegar y de alguna manera u otra van a llegar. Entonces, como hemos visto antes, os recomiendo instaurar dinámicas grupales para fomentar esta participación activa y generar relaciones de confianza sólidas. Creo que es básico y que hemos de apostar por ello. Y bueno, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que se haya entendido un poco mi mensaje y si no, en las preguntas estaré encantada de explicaros con más detalle.